En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De algo que es realmente importante para la vida cristiana. Vamos a hablar de fe. Vamos a hablar de fe. Y es muy importante porque todos o muchos pueden pensar que tienen fe y hoy se pueden dar cuenta que no la tienen. En esto podemos ser engañados y podemos estar actuando equivocadamente. Entonces, vamos a ver primero 5 cosas respecto a la importancia de la fe y después vamos a tratar de definirla, de ver algunas cosas que son importantes y vamos a llegar hasta donde el Señor nos permita, ¿ya? Después vamos a profundizar con la Escritura, con textos bíblicos en otra instancia. Así que vamos a ir en el nombre de Jesús. Primero diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A dónde dice eso? Hebreos 11:6. Léalo conmigo, por favor. Ustedes saben que el capítulo 11, el escritor empieza a definir, de alguna manera a definir, más bien a hablar, a profundizar respecto de la fe. Y después de hablar de algunas personas de fe, en el verso 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tengo que hacer? Primero que debe quedar establecido que sin fe es imposible agradar a Dios. Míreme para acá, lo que haga en la vida cristiana, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, todo lo que haga, todo, no está hablando de las cosas llamadas espirituales. Esto incluye trabajo, vida, relacionamiento, esposo, esposa, hijo, padre, madre, economía, vida, porque la palabra de Dios gobierna sobre todo, es universal, nada está fuera de la palabra, no existe esta posibilidad de tener 2 vidas, una vida cristiana y otra vida secular, eso no existe, no es bíblico. Si usted lo pensaba así, tiene que retroceder y entender que usted es una nueva criatura llamada por Dios con propósito para vivir de una forma y llegar a una estatura. Y eso incluye un diario vivir. Entonces, si en este diario vivir yo no actúo con fe, no voy a agradar a Dios. No voy a agradar a Dios. Me río porque es impresionante la cantidad de gente que se ríe, que está haciendo otras cosas, que está pensando en otras cosas y que no está aquí. Yo me pregunto así, ¿qué será lo que busca tu alma? Me pregunto, ¿qué esperas de la vida? Yo no entiendo, si me encantaría que tú, que estás aquí, estás en otra cosa, tocara el timbre de mi casa y me dijera: Javier, ayúdame, porque ¿sabes lo que pasa? Que si estás aquí y no estás escuchando, no sé qué estás haciendo. O sea, yo te lo digo con mucho respeto, yo estaría durmiendo en mi casa, estaría acostado o estaría con mis hijos, dependiendo del tiempo. Pero si no estás escuchando, ¿para qué vienes? Se supone que te quieres acercar a Dios, por eso estás aquí, ¿verdad? Quieres acercarte a Dios, quieres palparlo, quieres escucharlo,
tu vida tiene una necesidad. Entonces la Escritura dice así, que tú sin fe nunca vas a agradar a Dios. O sea, ese contacto con Dios, esa unión con Dios no va a ocurrir si tú no tienes fe. ¿Me explico? ¿Me entiendes? O sea, Dios se contacta a través de nosotros por medio de ¿qué? De la fe. Si yo no tengo fe, estoy perdido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué dice? Porque es necesario, diga conmigo, es necesario. Es necesario. Esto es necesario. Que el que se acerca a Dios, mira, tú estás aquí creyendo que estás más cerca de Dios, que vienes para acá a escuchar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ay, uno dice, sí, pero sí, yo creo que Dios existe. Sí, pero Satanás también cree y tiembla. Así que no es suficiente creer, porque esa fe, tú te vas a dar cuenta que no es la fe que dice la Escritura. Porque mucha gente, yo diría que el 90% de la población mundial cree que hay un Dios. Pero eso no lo salva. ¿Qué debo creer además? Que es galardonador. Él premia a los que le buscan. ¿Qué te parece eso? Porque mira la contradicción, que yo crea que hay Dios y no le busco. ¿Qué te parece eso? Esa fe es una fe racional que no agrada a Dios. Esa fe no salva, esa fe no sana, esa fe no consigue la gracia de Dios. Esa fe racional, eso de conversando con hermanos, ¿cierto? Y uno dice, sí, ¿ustedes creen en el poder de Dios? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está tu fe? No, porque yo creo, porque Dios es poderoso, porque... Eso no es fe. Eso es una posibilidad mental. Es un recurso de mi conocimiento, de mi mente. Mi mente sabe que hay Dios. Pero eso no alcanza para la salvación. Segundo, ahí mismo, en Hebreos 10:38, me he olvidado que había adherido un texto. Ahí mismo, 10:38, que dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, Dios dice, no agradará mi alma. ¿Por medio de qué vive el justo? Por medio de la fe. ¿Se da cuenta? ¿Es importante la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe vivimos. ¿Por qué hablamos de justo? ¿Por qué la Escritura nos dice justo? Porque la justicia de Jesucristo se nos, ¿cómo se dice? Se nos imputó, ¿sí? Otra palabra más cercana, se nos declaró, ¿cierto? La palabra exactamente es contable, es una imputación, pero se nos declara justos por la vida y por la obra de Jesucristo sobre nosotros. Entonces nosotros, los llamados justos, debemos vivir por medio de la fe. Entonces la fe no es insustancial, no es algo que, sí, yo creo, no, perdonen, estoy tratando de que ustedes me puedan seguir en esta verdad de la Escritura. No basta con decir yo creo, no basta con eso. La fe es sustancial, es poderosa, y eso pretendemos descubrir según las verdades de Cristo. Segundo, sin fe, diga conmigo, no podemos ser salvos. Sin fe, más fuerte, sin fe no podemos ser salvos. ¿Qué texto ampara esa verdad? Efesios 2:8. ¿Se los leo yo para que vayamos más rápido? Se los leo yo. Escuchen bien, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche. Beba, esa es como la traducción literal, beba a través de sus oídos.
para que llegue a su espíritu. Escuche, dice así, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el medio para llegar a la salvación? El medio, no el objeto de la salvación. ¿Cómo llegamos? Sabemos que Jesucristo nos salvó, ¿verdad? Por la obra en la cruz. El Evangelio del Reino de Dios es la palabra poderosa que nos salva. Muy bien, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo tocamos esa verdad? ¿Cómo esa verdad se hace parte de mí? ¿Cómo esto se gatilla en mí? ¡Pum! Y explota para salvación. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Qué es lo que permite que esta verdad, ¿cierto? Una hoja de papel, una obra de teatro, el cine, una pantomima, una clave Morse, donde el Evangelio del Reino de Dios está siendo predicado. ¿Qué gatilla que esa verdad sea salvación para mí? La fe. La fe es lo que toma la verdad de Dios y transforma esta hojita, este papel o las palabras de alguien en poder y vida. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos ser salvos. Tercero, sin fe no podemos andar en nuestro caminar cristiano. Como cristianos tenemos un caminar, debemos andar diariamente. Ese camino no lo podemos transitar sin fe. El texto de 2 Corintios 5:7. Yo lo estoy grabando aquí, además por causa de los que no están, y para que ustedes, voy a subirlo para que ustedes lo puedan, porque esto hay que repetirlo en el corazón, hay que buscar a Dios. No pensemos que por estar aquí vamos a recibirlo todo, no. Hay que buscar, es como el oro. Hay que buscar, hay que cavar. El agua también. Hay que profundizar metros y kilómetros dependiendo de la verdad. Vuelvo, 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos. El andar cristiano es ¿por qué? Por medio de la fe. No es por vista, es por fe. Ocurre una situación, la estoy viendo y cómo me conduzco. Por lo que vi, por lo que sé, por mi historia. No. Tengo que andar por medio de la fe. Por medio de la fe. Eso ya se va a aclarar cuando hable algunas cosas después. Repito, no es una cosa insustancial de decir, yo tengo fe. No es eso. Muy bien, sigamos. Cuarto, sin fe no podemos vivir por medio de Dios. Nosotros vivimos por Dios, por medio de Dios. Así debemos vivir, eso dice la Escritura, andar por el Espíritu, ¿cierto? Muy bien, el texto es Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios es de fe de principio a fin. El caminar cristiano es de fe de principio a fin. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y número 5. Sin fe no tendremos respuesta a nuestras oraciones. Sin fe, diga conmigo, sin fe no tendremos respuestas a nuestras oraciones. Texto. Jesús dijo en Marcos 11:24, ¿qué dijo? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué dice? Que todo, ¿cuánto dice? ¿Están seguros? ¿Qué dice todo? ¿Sí? ¿Algunas cosas? ¿Cuánto? Todo. Todo entendemos que ese todo tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios y yo lo pido, ¿qué ocurre? Todo lo que pide, aquí uno podría hablar muchísimo, yo lo sé. Pero vamos a hacer esta introducción. Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí es donde entramos con problemas, porque si alguien no sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo va a orar? Un ejemplo nomás, un ejemplo. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es orar por los perdidos? No es así. ¿Se dan cuenta que no sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos creíamos que la voluntad de Dios era orar por los perdidos? Levante conmigo la mano. Todos creíamos. Todos creíamos, ¿no? Pero yo los desafío a que me digan un texto en la Escritura que Dios diga que debemos orar por los perdidos. Uno. El texto de orar por misericordia no es orar por los perdidos, es orar por misericordia. El texto de que se abra el entendimiento no es orar por los perdidos, es orar por el entendimiento. ¿Qué dice la Escritura respecto a la fe de los perdidos? ¿Qué dice? Dice que debemos orar para que Dios envíe obreros, porque la mies es mucho y los obreros son pocos. ¿Y qué dice Dios respecto a los perdidos? Que debemos hablarles, evangelizarlos. La tarea está para nosotros. Es que el tema, mira, no es semántica. El tema es importante porque si yo le digo a Dios, Señor, por favor, convierte a mi papá, y el Señor me va a decir, esa oración, querido mío, por todo lo que te amo, no la puedo responder. Porque yo te di a ti y a la iglesia la autoridad, la palabra y el poder para que las personas se conviertan. Los mandé, les dije, vayan y yo estaré con vosotros. Mi Santo Espíritu los acompañará. Ah, muy bien, pero puedo tener una traba espiritual. ¿Cuál es? Que el profeta no se ha escuchado en su casa. Ah, entonces yo puedo orar y decirle, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú mandes un siervo tuyo a la casa de mi Padre y que ese siervo hable el evangelio del reino de Dios. Y yo te ruego que tú le abras el corazón a mi Padre, porque eso es bíblico, ¿no? Dios le abrió el corazón a Lidia para recibir la palabra. Y te ruego que tengas misericordia. Así fue con mi padre y con mi madre que están aquí sentados. Años, los niños son testigos y mi esposa igual. Más de 10 años orando por ellos, por salvación. Así, Señor, sálvalos. Hasta que alumbró la palabra de Dios y Señor, envía a alguien. ¿Y qué ocurrió? Que una hermanita que hoy día no está con nosotros, muy amada, estaba lavando la loza y estaba haciendo unas mermeladas y Dios le dijo así, Juanita Flores. Y ella, Juanita Flores, Juanita Flores, Juanita. La mamá de Javier, Juanita Flores, parece, sí, Juanita. Oye, tu mamá es Juanita Flores, sí, mamá. ¿Sabes que Dios me habló? Juanita Flores, no me dijo nada. Así que aquí te traje una mermelada, porque yo estaba haciendo mermeladas y oré al Señor y entendí así. Llévale la mermelada. Así que te la paso a ti para que le lleves la mermelada. Y el Espíritu Santo me habló. No. Hermana, le dije yo, si Dios te habló a ti, tú tienes que ir. Tú
su trabajo. Estábamos en plena pandemia. Yo pensé que mi mamá, no sé, me imaginé por el susto, conociéndola. No. Yo pensé que mi mamá se iba a poner una mascarilla como de 10 vueltas, le iba a recibir la mermelada y le iba a decir gracias. Pero yo sabía que mi hermana Jessica con Patricio algo le iban a decir. Así que partieron para allá, tocaron el timbre y mi mamá, de esas diosidencias poderosas, abrió la puerta. Dijeron, la chica le dijo así: hola, yo soy de la comunidad en Colina, somos amigos de Javier y venimos para acá para que nos reciba. Y mi mamá: vengan por favor, adelante. Y le hablaron y el Señor hizo un milagro poderoso en los dos. ¡Aleluya! La palabra de Dios es verdadera, es poderosa. Pero si nosotros seguimos orando por los perdidos, nos vamos a quedar sentaditos esperando. Porque debemos orar en luz. Cuando hablamos y oramos la palabra, oramos en luz. Cuando nos desviamos, aunque sea un poquito de la palabra, nuestra oración es oscuridad. Su palabra es luz. Si yo oro su palabra, entonces hay profecía y el poder de Dios viene. Pero si yo oro en la oscuridad, si no tengo fe, imposible agradar a Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de la fe? De cómo puede hacer gatillar nuestra vida, cómo puede hacernos crecer espiritualmente, porque la fe es poderosa. Este texto que les leí, yo tengo la sensación de que puede confundir un poco por los tiempos que fueron puestos en la traducción. ¿Por qué? Porque dice así: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso parece futuro. ¿Les parece conmigo eso, no? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero piensen así, no es futuro. ¿Por qué no es futuro? Porque la fe es presente. Es presente, es ahora. No es futuro, es ahora. Pero lo que está diciendo Jesús, como está enseñando, Él le está diciendo así. Pensemos que ustedes son los discípulos. Y Jesús está enseñando así: todo lo que pidiereis, está hablando del minuto donde tú vas a orar. Por eso está en futuro, ¿cierto? Todo lo que pidiereis, o sea, cuando te arrodilles y pidas, ¿cierto? Lo vas a pedir orando, creed que lo recibiréis en ese minuto cuando estás orando, ¿cierto? En ese minuto que tú estás orando, que va a ser mañana, por eso el futuro, en ese minuto cuando tú ores, cree que lo tienes, que lo recibiste, y os vendrá. Palabra, fe, consecuencia, por decirlo de alguna manera. No es palabra, consecuencia, fe, no es así. La palabra, la fe y después viene el resultado, para decirlo mejor. Palabra, fe, resultado. No es palabra, resultado y fe. Yo voy a esperar sentirlo para creer. Eso no es fe. Lo recibiré algún día. Yo sé que Dios es bueno, lo recibiré algún día. Tampoco es fe. Eso es esperanza. No, Jesús dice así: lo recibiréis y os vendrá. La NBI es mucho más afortunada en la traducción en este punto y dice así: porque les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Se fijan que es más claro? Crean que ya han recibido lo que están pidiendo y lo obtendrán. Ahora, necesito hacer este paréntesis. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, parece que nuestras oraciones se achicaron. Nuestro margen de oración se achicó.
Bueno, todo entonces no es todo. No, si es todo. Todo lo que pidierais os vendrá. Muy bien, pero Javier está acotado en el margen de la voluntad de Dios. Por supuesto. Pero veamos cuál es la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es buena o es mala? ¿Dios es generoso o no es generoso? ¿Dios quiere el bien sobre tu vida o no lo quiere? ¿Dios quiere prosperidad sobre ti, sí o no? Claro que sí. ¿Dios quiere salud en tu vida o quiere enfermedad? Entonces la voluntad de Dios es gigante. Y todo lo que pidieres conforme a su voluntad y crees que lo recibiste, os vendrá. ¿Se da cuenta cómo la fe toma y trae y actúa y es poderosa? La tentación de seguir. Dijimos que si no oramos con fe, no seremos sanados, ¿verdad? Entonces sí, Santiago 5:15 dice lo siguiente. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. ¿Escucha con el Espíritu lo que estoy diciendo? Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Lo repito? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Seguro? Y la oración de fe salvará al enfermo. Diga conmigo, la oración no es suficiente. ¿Cómo está diciendo eso, Javier? La oración no es suficiente. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Se da cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Yo puedo orar sin fe o no? Claro que sí, po. ¿Cuántas veces oré sin fe yo? Todas estas veces. ¿Y usted? ¿Conmigo también? ¿Cómo se ora sin fe? Así se ora sin fe. Les voy a mostrar para que se acuerden que ustedes también oran sin fe. Señor, por favor, no me dejes, Señor. Señor, no te canses de mí, Señor. ¿Yo no oré así? ¿Cuántos oraron así? ¿Por qué es una oración en la oscuridad? Porque no responde a la verdad. ¿Qué dice Dios? No te dejaré, no te desampararé. Yo soy Padre y soy un Padre bueno y te amo, te rescaté, te libré, te perdoné y estaré contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los días. Por eso la oración se vuelve gratitud. Porque ¿cómo empiezo yo? Gracias, Señor. Gracias porque eres mi Padre. Gracias porque me amas. Gracias porque nunca te vas a cansar de mí. Gracias porque tú estás conmigo todos los días. Gracias porque si peco y confieso mi pecado, tú me perdonas. Gracias porque me diste tu Santo Espíritu. Gracias porque tengo salvación. Gracias porque tengo perdón. Gracias porque estoy bajo tu reino, bajo la... Oración sin fe es orar lo que no está en la Escritura. Dios dice así, ¿quién está? Javier, ¿qué estás haciendo, Javier? ¿Por qué oráis así? ¿Qué fe hay en tu corazón? ¿Quién eres tú para mí? ¿Quién soy yo para ti? Identidad. ¿Quiénes somos? Muy bien. ¿Cuánto llevo? 29 minutos. Entonces resumamos. No podemos, sin fe, no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos ser salvos. Sin fe no podemos andar en nuestro caminar cristiano. Sin fe no tendremos respuesta a nuestras oraciones. Hay mucho más. Esto es recién el comienzo. Digo de la Escritura para animarte que busques. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe?
Porque si estamos hablando de fe, necesitamos saber qué es la fe, ¿verdad? Y para eso vamos a usar el texto de Hebreos 11. Léalo conmigo, por favor. 11:1. Aquí necesito que ponga atención en este pedacito de la administración, porque aquí hay oro de Dios. No, oro mío no tengo yo. Oro de Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se fija? ¿Se fija lo que estoy diciendo? Que yo puedo decir algo que es una verdad, pero la puedo decir sin fe. Dios es poderoso, pero no tengo convicción. Eso es no tener fe. Porque al primer movimiento telúrico que tengo en mi vida, parto corriendo a otro lado, no a Dios. Eso indica que no tengo fe. Si tengo un problema, ¿a dónde voy? No digan al médico, al psiquiatra. Todos nos hemos equivocado, es cierto. Pero la idea es que la palabra alumbre. Yo también he ido al médico y al psiquiatra, todo eso lo hice. Pero la palabra tiene que alumbrar nuestra vida. ¿Qué es? Si yo tengo un problema, ¿a dónde tengo que ir? ¿Quién puede solucionar eso? ¿Quién me ayudará? ¿Quién es poderoso? ¿A dónde tengo que buscar? ¿Quién me dio promesas? Tengo que ir a Dios. Es pues la fe, la certeza. Esa palabra en el original y en las traducciones antiguas dice sustancia. Sustancia, también se usaba la palabra para un soporte, algo que soportaba, ¿cierto? Entonces la sustancia es la sustancia de lo que se espera. Lo que pasa es que ese es el tema. Esa palabra se espera es una palabra de esperar confiadamente con alegría. Entonces no es la esperanza que uno tiene, que uno más bien le suena a incertidumbre. No, es la confianza de la seguridad. Por eso nosotros, ¿cuántos esperan confiadamente a Jesús? Es nuestra esperanza. ¿El viene o no viene? Aleluya. Y nos alegramos y decimos, Señor, ven pronto. Esa es. Sí. Entonces, dice así, es la fe, la certeza de lo que es la certeza de la confianza. Esa es la palabra verdadera. La fe es la sustancia de la confianza. Entonces, cuando yo tengo confianza, ¿cierto? Yo digo así, tengo confianza en Dios respecto a que Él, por ejemplo, si yo confieso mis pecados, tengo la confianza de que Él me va a perdonar. Esa confianza, esa sustancia que está en mi interior es fe. Si yo no tengo esa sustancia, esa confianza, esa certeza, esa convicción, entonces solo tengo un texto bíblico que no funciona para mi vida. Si no está esa fe, esa confianza, la sustancia de esa certeza, entonces no tengo fe. Aquí anoté un par de traducciones de personas, de hombres de Dios. Pues la fe quiere decir que tenemos la confianza de tener lo que esperamos, persuadido de lo que no vemos. Ese es Moffat. Otro dice, la fe es el instrumento de garantía
que ahora es suya la cosa que desea tener. La fe es el instrumento de garantía, por eso es la sustancia de esa certeza. Y eso, escúcheme bien, no puede ser fabricado. ¿Me entiende? No es como era el Chavo, el Chapulín, que decían, no me va a doler, no me va a doler. Cuando tomaba algo caliente, ¿se acuerdan los más viejitos? No me va a doler, 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 sí me va a doler, sí me va a doler. ¿Se acuerdan de eso? Se me cayó el carnet. Me imaginaba. Pero así era la parodia. Eso, la fe no se puede hacer, no lo logra. Aunque yo puedo tomar ese texto o cualquier texto de alguna promesa y usarlo como mantra. Y lo repito, y no funciona. Vamos a ver por qué. Porque ¿de dónde nace la fe? Ese es el punto. Si la fe naciera de la razón y de la mente, entonces yo podría utilizar mi mente para ser lleno de fe. Y cualquier hombre podría tener fe. Pero la fe, ¿de dónde nace? Gálatas 5:22, escuche bien, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿De dónde emana la fe? ¿De dónde emana la fe? De mi espíritu. Mi nuevo espíritu, porque nací de nuevo, no es reparación, no es resurrección. Mi espíritu es un nuevo hombre, nací de nuevo. Ese nuevo espíritu fructifica en la medida que estoy cerca de mi Padre. Cuando adoro a Jesucristo y pongo mi mirada en Él, mi relacionamiento con Dios empieza a ser cercano, mi espíritu empieza a fortalecer y como una plantita empieza a crecer y empieza a dar fruto. Y ese fruto, ¿cierto? Parte de ese fruto es la fe. Por eso, sin fe no puedo agradar a Dios. Por eso un hombre que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios. Solo por medio del Espíritu. Entonces, ¿cuándo tengo esa sustancia de la certeza? ¿Se fija? Cuando hay una palabra de Dios y yo tengo esa sustancia en mí, es una señal clara de mi fe. Es mi espíritu que se une a la palabra de Dios y hace posible y realidad esa verdad. ¿Se fija? No es de hombres, es la fe del Espíritu. Es el Espíritu de Dios que yo cuando estoy orando y estoy leyendo y aparece una promesa y mi espíritu se afirma en ella y se amalgaman en intimidad con Dios en ese minuto. Esa es fe. Y no es algo tan complejo como lo acabo de hacer sonar. Es mucho más sencillo, porque en ti está el Espíritu de Dios. Y basta con que en ti no haya falta de perdón, no haya tinieblas, si no hay pecado no confesado, entonces tu intimidad con Dios es posible, porque tu espíritu clama Abba Padre. Entonces tienes que permitirle a tu espíritu que vaya a buscar a Papá. Entonces yo me puedo arrodillar y puedo estar en silencio y mi espíritu empieza a tener intimidad con Dios. Y eso como una consecuencia nace la fe. La fe no es de la mente, la fe es del espíritu. Si yo no tengo intimidad con Dios, no tengo fe. Solo tengo un resonar en mi cabeza de una palabra y me escudo en una oscuridad de una fe insustancial. Y ahora vuelvo a eso, insustancial porque no viene del Espíritu. La fe es insustancial cuando viene de mi cabeza. No tiene la sustancia verdadera. La sustancia verdadera es el Espíritu.
¿Cómo se activa la fe? ¿Quiere activar su fe? ¿Sí o no? La tiene. Quiere activarla. Ya he dicho varias cosas de cómo. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se activa la fe? Por el oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo se activa? ¿Aquí o acá? ¿En la mente o en el espíritu? En el espíritu. La palabra en mi espíritu. La palabra, el Logos de Dios. El Verbo se hizo carne. La palabra es Dios. La palabra es poder. La palabra es espíritu y vida. La palabra, dice Proverbios, que es medicina para mis huesos cuando yo inclino mi oído a ella. Entonces esta palabra poderosa se encuentra con mi espíritu. Y parece que, como dicen algunos antiguos, parece que las letras de la Biblia como que tienen un relieve, toman vida. Oh, esto pasé por aquí, no lo había visto nunca. ¿Y quién es? ¿Quién es? El Espíritu. Es el Espíritu. Y ahí yo debería detenerme cuando pasa eso y profundizar y buscar y creer. Y ahí sí la catequesis es fundamental, porque mi espíritu me reveló. Ahora mi mente debe funcionar en función de esa verdad. Eso significa que mi mente se pone bajo el señorío de Cristo. No es que mi mente no sirva, no es que mi cuerpo no sirva. Los tres deben ser hallados en santidad. Van en un proceso de santificación. Entonces, ¿cómo se activa la fe? En este proceso se activa así: mi espíritu y la palabra. Viene la revelación y mi mente se doblega frente a la verdad. Y mi mente repite y mi cuerpo actúa. No sé si lo entiende, si lo puedo explicar bien. Es una consecuencia desde el interior del hombre. Así lo estableció Dios. Desde el hombre interior sea fortalecido tu espíritu. Ahí, la palabra y el espíritu se unen. Y se alumbra y viene la revelación. Y la revelación trae convicción. Y ahí es donde debo decirle a mi alma y a mi mente: persevera en esta verdad. Créela, porque esta es verdad. Está esta sustancia en mi corazón. Es verdad la palabra. Tengo la certeza de que es verdad. Y alma mía, tienes que someterte a esto. Y el cuerpo empieza a recibir. Y empieza a haber libertad. Y empieza a pasar cosas extraordinarias, maravillosas. Los ojos se empiezan a abrir y empieza la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿De qué? De todo lo que no es de Dios. De un alma rebelde, de una mente insumisa. Me liberta de la condenación. Me liberta de la maldición de la ley. Un ejemplo práctico, otro más. Cuando tengo miedo, porque el alma tiene miedo o no tiene miedo. Claro. ¿Cuántos días? El alma tiene miedo, ¿verdad? El alma desconoce a Dios. Está ciega. Tiene que ser renovada. Muy bien. Tengo miedo. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo activo mi fe? ¿Cómo dijimos que se activa la fe? Por medio de la palabra. Entonces mi espíritu, si ya conoce la palabra, si no, la tengo que conocer, ¿verdad? Mi espíritu dice así, cita el Salmo 27. Jesús lo hacía así, ¿o no? ¿Se acuerdan que Jesús iba citando la palabra? No solo de pan vivirá el hombre. Frente a los ataques más grandes de Satanás, ¿qué hacía Jesús? ¿Vivía por fe o no vivía por fe?
¿Vivía por medio de la fe o no vivía por medio de la fe? ¿Quién es nuestro modelo? Jesús. Así mismo debemos vivir. Entonces tengo miedo. ¿Y qué cito? El Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? ¿Se fijan? La fe, la palabra, ¿qué hace? Mi espíritu y la palabra se unen. Y viene esta fe que es la sustancia de la verdad. Y mi espíritu dice, sí, ¿de quién temeré? Si Él está conmigo. ¿De quién podría atemorizarme si Él está con nosotros? ¿Te fijas? Cómo la fe y la palabra se unen. ¿Quién es la palabra? La palabra es Dios. Dios y mi espíritu se unen. La fe es esa certeza de que la verdad está conmigo. Y puedo andar confiado porque ando en fe. ¿Y ahí qué hago? Mientras voy caminando, mi alma y mi mente deben repetir: Jehová es mi luz. Y lo puedo cantar: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? ¿De qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué temor tendré? Cuando un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y el alma y la mente, ¿qué hacen? Se doblegan delante de la verdad. Y mi cuerpo se sujeta y me lleva tranquilo, sin temor. ¿Cuántos papás cuando están recién con su guaguita piensan así? Que va a venir un temor repentino, ¿no? ¡Oh, sí! Yo me acuerdo que me faltaba ponerle un espejo nomás a la Sofía aquí. Ah, no, sí se lo puse. ¿Verdad? Se lo puse. Parece que estaba respirando. Si se empañaba, estábamos salvados. El cuento de vergüenza, ustedes se ríen, ¿no? Estaba muy joven. Pero la Escritura dice que ningún mal repentino vendrá sobre sus hijos. Así está escrito. Duerme tranquilo. Ningún mal repentino vendrá sobre tu casa. Yo, Jehová, lo firmo. Pero te puede llegar aquí nomás. Si te llega aquí, ¿qué va a pasar? Vaya a ir a poner el espejo a tu hijo mañana. Pero eso se trabaja. ¿Cómo deja de ocurrir eso? Cuando yo me pongo delante de Dios y mi intimidad empieza a crecer. Por eso les digo a los chicos, adolescentes, tienen que buscar a Dios. Porque desde ahí la fe empieza a emanar. Y ahí yo empiezo a leer y mi vida empieza a cambiar. Porque se amalgama Dios. Dios se hace absolutamente real. No queda aquí en la mente. No, es que yo no sé, es que no tengo seguridad, es que tengo miedo, es que aquí, ¿qué es eso? Falta de fe. Porque yo no te estoy pidiendo que dejes de temer en tu mente. Lo que te estoy pidiendo es que por el Espíritu dejes el temor. Y eso es por la palabra de Dios. Todas las enfermedades psicosomáticas están ancladas en el temor. ¿Cuánto llevo? 49. Tenemos que entender que la fe dice la misma cosa que dice la palabra de Dios. Mi fe se alinea con la palabra de Dios. No temeré. No temeré mal alguno, dice la fe. Se alinea. Por eso es tan importante que nos alineemos y dejemos que la palabra gobierne nuestras vidas. Deja que la palabra gobierne tu vida, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Termino con una pequeña fórmula que inventé hace poco. ¿Se imaginan? No, una fórmula que aparece aquí en Romanos 4. No la voy a leer por causa del tiempo, aunque todavía no llegamos a la hora. Pero es solo para que usted la tenga en su casa y usted active su fe. La active en la verdad bíblica, no en una invención humana. 4:16. Por tanto, es por fe. Está hablando de nuestra salvación, ¿verdad? Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, las promesas de Dios. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es el padre de la fe, por lo tanto, podemos aprender de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo Abraham? Aquí, el 18. Y él creyó. Diga conmigo, creyó. ¿A qué creyó? A la palabra de Dios. Dios dijo y Abraham creyó. Repita conmigo. Dios dijo y Abraham creyó. Creyó. Dios dijo y Abraham creyó. ¿Verdad? ¿Cómo era con el profeta? El profeta decía, ¿de parte de quién hablaba el profeta? De parte de Dios. ¿Y la gente qué decía? Dios nos habló. ¿Y qué tenían que hacer? Obedecer. Creer. Creer es obedecer. Yo le creo a Dios, le obedezco. ¿Verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza. La mente le decía a Abraham, ¿qué le decía a Abraham? Está viejito Abraham. Está difícil esta cosa. Gran tarea te mandó Dios. ¿Qué hacemos? Pero creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. ¿Y qué le dijo Dios? En Génesis 15:5, así será tu descendencia. ¿Cómo? ¿Y qué más hizo? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Tampoco se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara, necrótica, dice la palabra. Estaba muerta. Tampoco dudó por incredulidad, porque en la naturaleza nuestra hay incredulidad, fe e incredulidad. ¿Se acuerdan del hombre que llevó a su hijo endemoniado? Y Jesús le dice a Jesús él, sánalo por favor. Sí. ¿Y el qué le dice Jesús? Si crees, bien puedes. Entonces Jesús le está diciendo así, yo puedo. Ahora está contigo la responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Creer. ¿Y qué le dijo el Padre? Creo, Señor, ayúdame en incredulidad. Porque el hombre, con humildad, le dijo, yo creo, pero también en mí hay incredulidad. Ayúdame. ¿Y Jesús lo ayudó? ¿Sanó al hijo? Claro que lo sanó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que ¿qué hizo? Se fortaleció en fe. ¿Cómo lo hizo? Dando gloria a Dios. ¿Cómo? Plenamente convencido. Ahí está la fe, la sustancia de la fe. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa fe, él dice el 22, le fue contada para justicia. Aleluya.
Entonces, ¿cuál es la fórmula de la fe? Esto se los dejo tarea para la casa. Porque tenemos que trabajar en esto. Muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, así que si lo que hagamos sin fe no sirve. Si tú tienes discipulador sin fe, no sirve. ¿Qué vas a ir a hacer? A perder el tiempo. Perdonen que sea tan explícito, pero vas a ir a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ah, muy bien. ¿Cómo tengo que tener fe? Por la palabra. ¿Cómo sé yo que tengo que tener un discipulador? Por la palabra. Porque Jesús dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo estaré con vosotros, dice al final. Y además dice la Escritura que nos nutrimos por coyunturas y ligamentos. Y nuestro discipulador es mi coyuntura. Y mis amigos son mis ligamentos. Y juntos crecemos y nos nutrimos. Pero si yo no tengo esa fe, cuando voy a ver a mi discipulador, voy a puro perder el tiempo. Así como cuando recibo un profeta y no tengo fe, entonces no recibo nada. Pero si lo recibo con fe como profeta, entonces la palabra de Dios alumbra mi espíritu. ¿Te fijas la importancia de la fe? Si no diezmas con fe, no diezmes. ¿Para qué? Es una pérdida de plata. Pero si diezmas con fe, otra cosa es. Tienes que tener una palabra para todo lo que hagas. Nuestro diario vivir se vive por la palabra. El justo por la fe vivirá. Así lo hizo Romanos. Perdón, ya me cansé. Así lo hizo Abraham en Romanos. Con esto termino. Primero, ¿cómo lo hizo? Él tenía la palabra. La formulita esa que les dije. Aquí lo acabamos de ver. Él tenía la palabra. ¿Qué tengo que tener? Primero, la palabra. Si no tienes la palabra, no lo hagas. Porque es sin fe. Tengo que tener la palabra. Muy bien. Primero tenía la palabra. Segundo, él creyó la palabra. ¿Verdad? La creyó. Por eso él dijo así: yo soy extranjero en esta tierra. Bueno, pero ¿cómo? Si tú vivías ahí, naciste ahí. Sí, soy extranjero. ¿Por qué soy extranjero? Porque Dios me dijo que me iba a dar una nueva tierra, una nueva descendencia. Y voy y salgo de mi casa buscando esa nueva tierra y esa descendencia. Y mientras no la encuentre, soy un extranjero en esta tierra. ¿Le creyó o no le creyó Abraham a Dios? Claro que le creyó. Tenía la palabra, le creyó. Y tercero, diga conmigo, no miró las circunstancias. No miró las circunstancias que se veían contrarias. No se debilitó por la realidad física. No se debilitó porque creyó. La fe cree y permanece en la palabra independiente de que haya evidencia física. Eso es una perla de oro. Y cuarto, se fortaleció en la fe ¿cómo? Dando gloria a Dios. La palabra creyó, no miró lo físico y dio gloria a Dios. Entonces cuando voy, oro y pido bajo la voluntad de Dios y no tengo nada que impida mi intimidad con Dios, entonces yo voy, oro, pido, tengo la palabra, pido conforme a su voluntad. ¿Y qué hago? Antes de la evidencia física, ¿qué hago? Doy gloria a Dios. ¿Qué le digo? Gracias, Señor. Gracias, porque tú lo hiciste. Gracias, porque tu palabra es verdad. Gracias. Perdonen. Necesito decir lo último. El Espíritu Santo me acordó de este texto, no lo puedo dejar pasar si Él me lo dice. Solo se lo voy a mencionar.
pero para que tengan, no sé, la verdad. Dice así, cuando Dios está hablando del amor en 1 Corintios 13, termina diciendo así, escuchen. Y ahora permanece, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué permanece? La fe, la esperanza y el amor. ¿Son tres cosas distintas? La fe, la esperanza y el amor. Aunque la mayor de ellas es el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe no es esperanza. Son dos cosas distintas. ¿La esperanza tiene un lugar importante? Sí. Pero no es fe. La esperanza es maravillosa. ¿Por qué? ¿Qué esperamos? La venida de Cristo, la glorificación de nuestros cuerpos. Eso es esperanza, porque eso ocurrirá en el futuro. La fe es ahora. Es otra cosa. Creer que ya lo recibisteis y os vendrá. Entonces, tenía la palabra, creyó a la palabra, no miró las circunstancias y dio gloria a Dios. Amén.